Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, un espacio que, como conocen, se lo difunde a través de 45 canales a nivel nacional, canales que tienen cobertura local, cobertura regional y cobertura nacional. En esta ocasión nos acompaña el vicealcalde de Quito, el señor Eduardo del Pozo, quien es muy conocido no solamente en Quito, sino por sus acciones a nivel nacional. Él, como concejal, fue electo por CREO en el año 2014 en representación de las parroquias rurales, vicealcalde desde junio del 2016. Además de eso, sentenciado por 15 días de prisión por injuriar a Rafael Correa en una entrevista. Ese tema vamos a toparlo también. Impulsó la ordenanza para regular los food trucks en la ciudad de Quito y varias acciones adicionales, como la última, la ordenanza 213, que es Soy el Aire de Quito. Importante tenerte aquí, mi estimado Eduardo, un gusto que nos acompañes para SECREA. Gracias, Roberto, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí presente. Saludos a todos los que nos acompañan. Viendo la actualidad política de estos días, ¿qué sabor te deja a ti como vicealcalde de Quito, como político y como ecuatoriano el detalle de la prisión, de los 6 años de prisión, la sentencia que sale al vicepresidente Jorge Glass? Bueno, yo creo que definitivamente este es un mensaje claro a la ciudadanía en general de que la justicia llega. Se ha demorado, se ha tardado más de lo debido. Esto, a mi criterio, tenía que haberse hecho público y haberse regulado y sancionado antes de las elecciones, y hoy tuviéramos otros resultados, hoy sería otra la historia. Esto es algo que nosotros hemos venido manifestando desde hace mucho tiempo atrás, y cuando digo nosotros, hablo al movimiento al que pertenezco, al movimiento CREO. Hemos venido criticando todas las gestiones de corrupción que se han venido dando y demostrando a lo largo de estos últimos 10 años de periodo de la Revolución Ciudadana. Y claro, el tiempo poco a poco nos ha ido dando la razón. Y todo aquello que nosotros hemos venido manifestando, tanto en temas de corrupción, cuanto también en temas macroeconómicos, en temas de modelo de gestión de país, de la economía, se han ido demostrando. Y eso es algo que nos enorgullece hasta cierto punto, porque sabemos que estamos en el lado correcto de la historia, como se dice por ahí, y que todo lo que hemos hecho no ha quedado en vano. Si bien es cierto que no se ha ganado la presidencia de la República, más allá de que existen dudas, después inclusive de haber escuchado los audios del ex secretario de la presidencia de la República, el señor Mangas, que manifestaba incluso que no se ganaron las últimas elecciones. Eso deja mucho que desear, y por eso también hemos presentado a la Fiscalía las solicitudes y las denuncias respectivas para que se procedan con esa investigación y que se determine si es que efectivamente hubo o no hubo algún tipo de fraude que ha sido reconocido en estos audios. Vamos a topar el tema de las elecciones, del posible fraude, etcétera, del señor Mangas, pero para tu criterio, ¿todas las personas que cometieron actos de corrupción están presas? Algunos sabemos y somos conscientes que fugaron del país o salieron por enfermedad o por viajes o por ciertos matrimonios de graduaciones, o realmente faltan muchos corruptos por ser descubiertos. Faltan un sinnúmero de actos por investigar, y atrás de esos actos por investigar definitivamente habrá responsables. Solo con decirte, por ejemplo, que lo que acabamos de vivir estos días con respecto a la condena del vicepresidente de la República es incompleto todavía. ¿Y a qué me refiero? Porque él ha sido sancionado con 6 años de prisión por asociación ilícita. Pero el delito per se no es la asociación ilícita. Tú te asocias, o las personas se asocian ilícitamente para cometer algún delito. Y ese delito todavía no está juzgado. Solo está juzgado la asociación ilícita, pero te asocias para cometer cohecho, para cometer concusión, para cometer peculado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el otro delito. Este es el delito principal que aún no sale a la luz, que aún no se determina en la Fiscalía y que tiene que investigarse. Por lo tanto, esos 6 años que se manifiestan los quedan cortos. Tiene que ampliarse esa investigación para que en verdad se sancione con la máxima rigurosidad que manda la ley ecuatoriana. Es decir, creo que eso tiene que ampliarse mucho. Bajo tu criterio, ¿es más tiempo el que debería estar en prisión el señor Glass? Sin duda alguna. El señor Glass, ya una vez que se ha demostrado la asociación ilícita, ahora falta que demuestren bajo la justicia ecuatoriana qué delito, si es cohecho, si es peculado,
si es que es concusión, ¿qué tipo de delito ha estado detrás? Porque es evidente que si es que ahora ya se ha demostrado la asociación ilícita, porque hay pagos a su primo, hay pagos de toda una red impresionante, pues eso tiene nombre y eso aparentemente pudiera ser peculado, o pudiera ser cohecho. Son actos de corrupción, pagar recursos para conseguir obras. César Montúfar es quien ha encabezado este proceso de investigación. César Montúfar de alguna manera pasará a la historia del país por este proceso justamente. Él insiste en que el expresidente Rafael Correa también tiene manos metidas en este proceso. Considera que justamente Rafael Correa debe ser investigado. Por supuesto que sí. Yo creo que quien manifestaba amplia y abiertamente ante todos los medios ser el dueño y ser el único que representaba al Estado y el jefe de todas las funciones del Estado, pues ante este tipo de actos no solo que es responsable político, sino que también evidentemente puede que a lo mejor tenga algún tipo de responsabilidad, y eso es algo que hay que investigar. Los indicios se han dado, el señor vicepresidente ha cometido aparentemente todas estas ilegalidades por delegación, porque tenía las facultades delegadas del señor presidente como en su calidad de vicepresidente para ejercer este tipo de contratos y asumir directrices de determinados sectores estratégicos. Y eso hace presumir que quien entregó esas delegaciones a lo mejor y estaba al tanto de algunas circunstancias que pudieron o no haber ocurrido en esas delegaciones, con esas delegaciones. Entonces esta investigación es clave, hay que desarrollarla. La Fiscalía tiene esas herramientas y tiene la obligación ante el pueblo ecuatoriano, ante la ciudadanía, de esclarecer las circunstancias, los hechos que se han dado con esta empresa y muchas otras que aparentemente existen y que se tienen que esclarecer, ¿no? El señor Rafael Correa está en Panamá, o estuvo en Panamá, vemos que estos días él viajó a Panamá, y obviamente se emitió varios comentarios, varias entrevistas. Entre esas la principal, la que dio a CNN. Y entre sus palabras él menciona textualmente, seguramente ahora vendrán por mí. ¿Será que él tiene algún sentimiento de culpabilidad o simplemente se siente víctima para que él emite ese comentario a CNN? Mira, yo creo que todos quienes estuvieron involucrados en estos últimos 10 años de correísmo tenían en mente que se iban a perpetuar en el poder, que querían eternizarse en la presidencia de la República y seguir controlando todas las funciones del Estado. Y claro, cuando gana el presidente Lenín Moreno, pensaban que iban a continuar bajo esa óptica. Se ha dado una pelea entre el expresidente y el actual presidente, como se dice comúnmente, entre muerto compadres. el rey, puesto el rey, ¿no? Yeah. Y claro, esa pelea, no solo por la disputa de Alianza País, sino de las funciones del Estado, está ayudando al pueblo ecuatoriano a que se desenmascaren un sinnúmero de cosas. Y por eso es que claramente en estos instantes, sin que esto signifique el apoyo al régimen del presidente Lenín Moreno, hay que apoyar la consulta popular, por ejemplo. Porque esto va a permitir, como nosotros mismos lo manifestamos en el proceso electoral pasado, hay que tratar de descorreizar al Ecuador. Hay que volver a institucionalizar. Y ese tratar de institucionalizar nuevamente al país puede darse a través de este proceso de consulta popular, que a lo mejor se quedó corto en las preguntas, pero que sin duda el acabar con la reelección indefinida, por ejemplo... Ese es el tema principal, consideran ustedes, básico, como creo. Yo creo que hay 3 preguntas que son básicas. Yeah. La reelección indefinida, acabar con la reelección indefinida, creo que es un tema que no podemos nosotros tener la más mínima duda. Es un principio básico de la democracia y hay que dar paso a que ninguna persona en ninguna instancia del poder, ya sea junta parroquial, alcaldías, concejalías, prefecturas o presidencias de la República, pueda eternizarse en el poder. ¿No es cierto? Eso es un principio básico de la democracia. Otra de las preguntas claves asimismo es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque de ciudadano y de social realmente no tiene absolutamente nada. La verdad es que está conformado por personas totalmente afines al régimen correísta. Eran hermanos, primos, asesores, esposos, inclusive de asambleístas. Entonces, primero es la conformación ya determinaba mucho lo que iba a pasar. Y después con los propios actos, que a quienes fueron nombrando a través de estos concursos que dejaron mucho que desear. Porque, por ejemplo,
pusieron 100 sobre 100 al Contralor de la República, el señor Pollitt, que ha salido del país y ya no ha regresado, se quedó en Miami disfrutando de, yo no sé qué nomás habrá hecho el señor, y eso queda sujeto a la investigación. Algunos ahorritos a detener. Algunos ahorritos. Pero que claro, determina muy claramente el cómo se procedió en la designación de estos funcionarios. Decir que el señor Pollitt, que ha huido del país, es 100 sobre 100 el hombre perfecto para ser el Contralor de la República del Ecuador, pues evidentemente dice mucho de lo que realmente hizo este Consejo de Participación Ciudadana o Control Social. Es la piedra angular del correísmo, puesto que de ahí salieron Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Superintendentes, por mencionar algunos, ¿no? Consejo Nacional Electoral, que todas estas instancias ya tenemos muchas dudas de su proceder en los últimos años y actualmente también. Entonces hay que acabar con este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay que tratar de mandarlos a las casas. Evidentemente nosotros tenemos claro que se crearía un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, y que corremos el riesgo de que ese consejo se convierta en un consejo totalmente leninista. Pero bueno, hay que ir virando la página, hay que ir avanzando las peleas poco a poco, porque si no, no vamos a salir de ninguna. Acabas de mencionar un término interesante, las peleas. Hace poco tiempo el expresidente Correa acusa a Lenín Moreno de haber traicionado su proyecto político. Cuando habla de su proyecto político, se entenderá tal vez que esto fue traición política, o por un nuevo estilo de política, o porque Lenín Moreno quiso redireccionar al país. Correa lo califica como traición. ¿O por qué califica de traición? Mira, yo creo que ellos querían poner simplemente una persona que se encargue de tapar, de poner una cortina de humo frente a todo lo que ha sucedido estos últimos 10 años. Y claro, y hasta cierto punto, y hay que reconocerlo, cuando llegó Moreno a la presidencia de la República, parece que toma la decisión de no ser un maniquí más, sino un títere más, sino que tratar de manejar la presidencia de la República, tal vez manejando su misma línea ideológica, pero con su relativa independencia. Y eso es lo que marca el quiebre entre los dos, entre Rafael Correa y el señor Moreno. Y claro, esto comienza a verse con las distintas pugnas, pero que son partidistas, ¿no? Porque en el fondo lo que ha habido son cambios de forma, no de fondo. Y eso es algo que el Ecuador reclama y que exige que existan cambios de fondo, como por ejemplo en el manejo económico, donde nosotros hemos sido muy claros y enfáticos al decir que estos proyectos de reactivación económica, este plan económico que han presentado, se queda absolutamente corto frente a las necesidades que tiene el país, frente a las necesidades que tiene la economía, la dolarización. Y este es un tema que hay que seguir insistiendo y que ojalá y esperemos que después de la consulta popular que pasará de aquí a mes y medio, tengamos ya un panorama totalmente distinto y se puedan tomar medidas económicas mucho más coherentes en realidad a lo que corresponde la economía ecuatoriana que está bastante deprimida. Totalmente deprimida. Y a eso se suma lo que tú mencionabas al inicio, la salida o la renuncia del señor Eduardo Mangas. ¿Será que esta renuncia fue un error político por parte de él? ¿Fue inmadurez? ¿O fue simplemente una muerte anunciada que le permitió al presidente actual decirle, bueno, compañerito, que le vaya bien? Con estas grabaciones y lo que se escuchaba. Yo creo que era un hombre estratégico dentro del régimen del señor Moreno, pero lamentablemente se estiró mucho más la lengua de lo que él esperaba, seguramente, al contar todas las estrategias a un grupo de gobernadores que se presume son de confianza del régimen, y por eso lo hace, ¿no? ¿Quién filtre sus audios? No lo sabemos, pero lo que les dice a sus propios gobernadores dice mucho de la estrategia que tenían. Por ejemplo, del famoso diálogo con los sectores empresariales o con distintas áreas del país, o con distintos movimientos, sectores, agrupaciones de la sociedad civil, en donde tenemos absolutamente claro, por ejemplo, que ese diálogo que mencionaban era simplemente una cortina de humo para apaciguar los 10 años de conflicto, para que la gente se sienta escuchada, pero que después iban a hacer lo que les daba la gana. Después, como hemos visto, el resultado del diálogo ha sido simplemente que se han dado las manos y después han sacado su verdadero proyecto, y eso es lo que están impulsando. Nada de lo que salió del diálogo. Se podría decir entonces, con lo que acabas de mencionar, su verdadero proyecto.
¿Se podría decir que Alianza País está frente a una muerte anunciada o simplemente es un proceso político para que la sociedad esté más tranquila? Mira, yo creo que los quiteños, los ecuatorianos en general, nos damos cuenta día a día de las verdaderas intenciones y nos damos cuenta también de que el modelo económico del socialismo del siglo XXI, inclusive, como digo, entendiendo que han cambiado algunas cosas de forma, más no de fondo, este proyecto es el que nos está conduciendo ya 10 años y ahora un poco más a mantenernos en una crisis constante, que tan solo sobrevivíamos como país porque existía un dólar potente que permitía que exista mucho circulante y muchas obras y mucho despilfarro también, y que ahora que ya no tenemos un dólar fuerte y que ya no tenemos una economía en bonanza, pues se comienza a sentir que ese modelo económico nunca fue la solución y que por el contrario ha ido ahondando los problemas. Y la solución definitivamente será, ojalá, después de la consulta popular, y si no, pues tendremos que irla empujando en las calles, y si no, el 2021, porque hay que tratar de buscar procesos democráticos para cambiar estos modelos, definitivamente tendremos que cambiar. Y ese cambio es el anhelado por muchos ecuatorianos que ya nos hemos cansado, no solo de la época correísta, y por eso aplaudimos hasta cierto punto las cosas que están sucediendo, pero la economía y el bolsillo de los ecuatorianos también sufre, también se siente, y ese es el detonante, efectivamente, en su momento, de que la popularidad de X o Y persona comienza a decaer y evidentemente la popularidad del gobierno y exista presión social para desarrollar esos cambios. Interesante análisis cuando se habla del bolsillo de los ecuatorianos, pero también hay otros aspectos como la libertad de expresión. Hace pocos días estuviste presente, tuve la posibilidad también de estar presente en un evento organizado por esta agrupación nueva, Ciudadanos por la Democracia, en donde se entregó reconocimientos a periodistas, reconocimientos a actores sociales, a medios de comunicación que han defendido la libertad de expresión. Y se planteó en ese momento también generar un monumento a la libertad de expresión en la ciudad de Quito. ¿Qué opinas tú, en ese caso ya como concejal? Aquí mira, primero que la agrupación que se ha conformado, Ciudadanos por la Democracia, es un grupo de quiteños, de ecuatorianos que se encontraron en las calles producto de las luchas ciudadanas contra el régimen de Correa, cuando se discutía la ley de la plusvalía, la ley de las herencias, que después terminaron separándolas y no, igual nos las chantaron. Pero es un grupo que se organizó justamente para hacer vigilia ciudadana, para hacer control en las calles, para hacer exigencias desde la ciudadanía en los espacios públicos. Y aquel reconocimiento que hacen desde los ciudadanos a todos los que han luchado por la libertad de expresión realmente es de valorar y de aplaudir. Y si es que nosotros podemos apoyar, como nos hemos comprometido con Ciudadanos por la Democracia, en tratar de buscar un espacio público donde se pueda establecer una estatua que reconozca a todos aquellos que participaron de una u otra manera en esta lucha democrática estos últimos 10 años por defender la libertad de expresión, pues hay que hacerlo. Nosotros nos hemos comprometido a buscar ese espacio, a que puedan establecer allí esta obra de arte que la quieren impulsar de manera colaborativa con muchos sectores de la sociedad, pues hay que hacerlo. Hay que reconocernos a todos los que hemos participado de una u otra manera, insisto, en estos últimos 10 años en contra de un régimen autoritario, de un régimen que a mi criterio fue nefasto para el Ecuador y que menos mal, poco a poco vamos tratando, aunque sea en aspectos de forma, saliendo de ese correísmo. Cuando hablamos del monumento a la libertad de expresión que se pretende erigir, entiendo que lo mismo harán en Guayaquil. ¿Qué decir entonces de la Supercom, las acciones finales, las últimas acciones que ha tenido, la sanción a Teleamazonas del señor Carlos Ochoa como superintendente? Bueno, parece que las últimas acciones del señor Carlos Ochoa son, como se suele decir en la jerga ecuatoriana, patadas de ahogado, ¿no? Patadas de ahogado. Son patadas de ahogado. Se acaba de anunciar también un nuevo proyecto por parte del régimen, ni siquiera de la oposición, quienes ya presentamos un proyecto para reformar la ley de comunicación y dejar de que sea una herramienta para reprimir a los medios, sino que sea una herramienta para abrir las puertas a que la gente se pronuncie, hable con la libertad que es inherente al ser humano. Pero, insisto, este proyecto que ha anunciado el régimen, habrá que ver en qué consiste, pero el solo hecho que se vaya a discutir en la asamblea y que se pueda reformar ya esta posible ley de comunicación, nefasta ley de comunicación,
es muy positivo. Lo que hemos visto últimamente de disminución a los ataques a la prensa, a actores, que opinamos, que estamos constantemente en los medios de comunicación, dando nuestro criterio, favorable o equivocado, a veces bien, a veces mal, eso ya queda a criterio de quienes nos escuchan, pero eso es nuestra libertad y no podemos ser sujetos a sanciones dentro del régimen. Y peor aún, un medio de comunicación que simplemente da espacio a determinados actores como la Sociedad del Amazonas, que abrieron un espacio a la asambleísta Lourdes Cuesta para que cuente el proyecto de ley de reformatoria a la ley de comunicación, y contando ese espacio es sujeto de la sanción, de esta patada de ahogado que le decimos del señor Ochoa al ya verse entre la espada y la pared, y que ventajosamente la Contraloría también ha actuado y ha demostrado que con informes previos, informes vinculantes, que aparentemente ha habido algunos inconvenientes tanto en temas administrativos, económicos, y que ahora ya se manda inclusive la destitución de ese cargo. Y ahí es importante lo que siempre hemos repetido en este espacio, que es un espacio gremial, un espacio donde 45 canales a nivel nacional difunden este programa. La prensa, los medios de comunicación estuvimos, estamos y estaremos. Sea con el régimen político, que sea con el presidente, que sea, hemos soportado, hemos caminado, nos han dado la posibilidad de caminar y otros momentos nos han frenado, pero seguimos caminando. Ahora, creo como agrupación política está ya preparándose para las próximas elecciones, viendo cuadros políticos, viendo opciones de candidaturas. En el caso específico de Quito o Pichincha, ¿cómo están organizados? Mira, yo tengo el gusto y el honor de ser el presidente provincial del movimiento Creo. Ganamos un proceso electoral interno. Valga la pena mencionarles, la única organización política que ha impulsado por lo pronto este proceso democrático electoral con votación individual de los adherentes para escoger en las 24 provincias del país y en las del exterior también a sus representantes en cada una de las circunscripciones. En este caso fui electo por los adherentes de Pichincha como su presidente provincial, y estamos trabajando arduamente para fortalecer nuestra organización en los 8 cantones de nuestra provincia, y por supuesto también y principalmente en el Distrito Metropolitano de Quito, con la creación de comités parroquiales, con directivas parroquiales y estructuras inclusive en cada uno de los barrios de nuestro querido Quito, de suerte de convertirnos y ratificar lo que en las urnas sucedió en las elecciones pasadas. El hecho de haber sido y tener la calidad hasta este instante de la primera fuerza política de Pichincha. Y eso nos pone una responsabilidad inmensa de primero mantener ese apoyo popular, y segundo también de representarlos bien. Y para representarlos bien justamente estamos elaborando un esquema de trabajo importante y también escogiendo en un proceso democrático, por supuesto, a quienes van a participar en un proceso electoral en el 2019, tratando de que esa persona sea la más adecuada, la más idónea, justamente en relación al perfil que buscan los quiteños para dirigir los destinos de la provincia en la prefectura y de la ciudad en Quito, ¿no? Un trabajo muy interesante, y que obviamente Quito necesita ver figuras, y realmente figuras nuevas, figuras jóvenes que nos permitan volver a confiar en el futuro político del país. Finalmente, mi estimado Eduardo, como una pregunta al cuerpo colegiado del municipio de Quito, ¿ha cumplido o realmente queda en deuda con la ciudadanía el municipio de Quito? No hablemos ni del alcalde ni de los concejales, el municipio de Quito. Yo creo que hay cosas que han quedado en el aire. Yo creo que hay muchas cosas por hacer y hay muchas cosas que lamentablemente se han retrocedido en estos últimos años, como por ejemplo el tema de la basura. Hay que reconocerlo, la ciudad ya no tenía los problemas que actualmente estamos viviendo desde hace muchos años atrás. Y hay que ponerle los esfuerzos que sean del caso para mejorar y recuperar lo que Quito ha sido siempre, una ciudad limpia, tranquila, y que lamentablemente hoy por hoy vemos que no está sucediendo por falta de gestión de las últimas 2 administraciones de la empresa pública de aseo en la ciudad. Es un tema que lamentablemente no ha estado a la altura de lo que la ciudad necesita, y sin mencionar responsables, como tú lo mencionabas, pero hay mucho por hacer. Esta ciudad se merece una administración mucho más profesional, una administración mucho más ágil, una administración que esté en los detalles, ¿no? Que no simplemente se ocupe y piense en que la alcaldía de Quito es un tema para hacer política. No, aquí hay que buscar efectivamente a alguien que se encargue de la ciudad, que solamente se encargue de la ciudad,
que se dedique al 100% a estar en cada uno de los detalles, en cada uno de los momentos y decisiones que requiere esta inmensa urbe, que actualmente estamos ya cerca de los 3 millones de habitantes y que requiere de toda la atención prioritaria y de una visión que proyecte a Quito hacia el futuro, de una visión que comience a pensar en nuestra capital como lo que es el primer patrimonio cultural de la humanidad, pero como una metrópoli también, como una gran metrópoli que abra las puertas a todos los ecuatorianos y que siga proyectándose hacia el futuro con infraestructura, con planificación, con proyectos claros, dejando de lado cualquier tipo de repartos o de temas de corrupción que lamentablemente pueden haber existido, sin mencionar de ninguna manera alguno en este caso. Pero hay que buscar alternativas para la ciudad y tratar de impulsar a Quito hacia el futuro. Eso nos deja muy claro que el objetivo y la visión política de Eduardo del Pozo es redireccionar el futuro de Quito. Mi querido Eduardo, queremos agradecerte muchísimo como se crea. Reiteramos un espacio que se lo ve a nivel nacional. Esta es tu casa, cuando guste siempre estaremos a la orden. Y lo importante es pensar en el futuro, no solamente político, sino social de la capital de la República y del Ecuador entero. Eduardo, muchísimas gracias que nos hayas acompañado. Un gusto y a ustedes amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nord Visión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.